La posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra es una de las preguntas más fascinantes de la ciencia. Es la duda eterna que nos surge cuando miramos en el cielo nocturno las estrellas. ¿Estamos solos? ¿O hay alguien más allá orbitando alrededor de alguno de esos puntos de luz? Matemáticamente es imposible que seamos los únicos vivos en la Vía Láctea, y ni qué decir si tomamos en cuenta el resto de galaxias. Incluso si el fenómeno de la vida es un proceso tremendamente esquivo, por puros números, el caldo primordial ha tenido que engendrar más compañeros cósmicos. Es por ello que uno de los objetivos principales de los supertelescopios que apuntan hacia las profundidades del espacio, como es el caso de James Webb, es encontrar nuevos planetas en sistemas solares alienígenas. Más concretamente, exoplanetas, que tengan unas condiciones similares a la Tierra, mundos propicios para albergar vida tal y como la conocemos. Cada vez que aparece un nuevo candidato, las noticias explotan. Un nuevo mundo a años luz que puede estar habitado por a saber qué criaturas. Obviamente, por muy avanzados que sean nuestros telescopios modernos, no podemos determinar al 100% que un exoplaneta alberga vida. Simplemente podemos obtener una idea aproximada del tipo de planeta y de su atmósfera, mediante espectroscopía, es decir, estudiando cómo la luz interactúa con estos cuerpos celestes. En resumen, que cada vez que se realiza un nuevo descubrimiento sobre exoplanetas, la polémica está servida. Pero ¿qué pasa si estamos buscando vida alienígena demasiado lejos? ¿Qué pasa si los aliens llevan siendo nuestros vecinos desde siempre? Me refiero a la posibilidad de que nuestro sistema solar ya albergue vida alienígena, y que todavía no nos hayamos dado cuenta. Una idea fascinante que, de ser cierta, cambiaría nuestra forma de entender el surgimiento de la vida y el cosmos para siempre. Así que en el vídeo de hoy exploraremos esta posibilidad, los planetas que podrían ser el hogar de los aliens en nuestro sistema solar y las consecuencias tanto positivas como negativas de este hipotético descubrimiento. Así que sin más dilación, comenzamos. Ya desde la antigüedad se planteaba la idea de que las esferas exteriores habitaban otros que no éramos nosotros. Metrodoro, el joven, un filósofo del siglo III a.C., ya mencionaba esta posibilidad. Según él, creer que el nuestro es el único mundo habitado en el espacio infinito es tan absurdo como asegurar que en un vasto campo sembrado ha crecido solo una espiga de trigo. Pero esta teoría alcanzó su auge a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a los avances tecnológicos. Las imágenes que se obtenían de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar hacían volar la imaginación. Imágenes de lo que parecían ríos, deltas, bosques, incluso estructuras en planetas como Marte. En aquella época, la posibilidad de que los otros astros de nuestro sistema solar estuvieran habitados era una idea muy expandida. Los aliens, como los marcianos, comenzaban a inundar la cultura popular. Las historias, dibujos y películas comenzaban a plantearse cómo serían nuestros vecinos. Puede que sean hostiles, como los marcianos de la Guerra de los Mundos. Puede que sean amigables, como mostraban las ilustraciones de criaturas extrañas de Frank R. Paul. O puede que sean muy similares, por no decir idénticos a nosotros, como los reinos marcianos de John Carter. Pero ya a partir de mitades del siglo XX, con los avances tecnológicos y la aparición de las imágenes obtenidas mediante sondas, nos quedó claro la naturaleza inhóspita de los planetas del sistema solar. Si esperábamos hombrecillos verdes o ecosistemas exóticos y opulentos, ya podíamos despedirnos de esta idea. Pero claro, vida no es sinónimo de vida compleja. A pesar de que no sean tan espectaculares, a la astrobiología le interesa más la posible existencia de seres más simples, como son los microorganismos, viviendo en lugares que para la vida en la Tierra serían inhabitables. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente, hay varios lugares dentro de nuestro sistema solar que presentan condiciones que podrían albergar formas de vida, al menos a nivel microbiano. Lo primero es lo primero, se necesita buscar esta supuesta vida en los lugares adecuados, al menos si lo que buscamos es vida similar a la surgida en la Tierra. Lo primero que se debe tener en cuenta es la zona habitable, también llamada zona Ricitos de Oro, una región que se encuentra a una distancia media de la estrella, básicamente una distancia que posibilite el agua líquida. No debe hacer ni mucho frío ni mucho calor. La composición química del planeta en cuestión también es clave. Elementos químicos como el carbono, el hidrógeno o el oxígeno son necesarios para la vida tal y como la conocemos. Estos elementos son la base de las moléculas orgánicas y son necesarios para las reacciones químicas que permiten la vida. Otra característica necesaria para el surgimiento de la vida puede ser la existencia de una atmósfera que estabiliza la superficie del planeta y lo protege de la radiación solar. El campo magnético del mundo también se debe de tener en cuenta, como medio para anclar la atmósfera y como escudo antirradiación. Pero básicamente, para que la vida sobreviva, se necesita una cúpula que evite que nuestro Sol esterilice la superficie. Teniendo esto en cuenta, es el momento de explorar los mejores candidatos que pueden sostener vida. Empecemos por el más conocido, o al menos el mejor estudiado debido a todas las misiones realizadas en este mundo rojo, Marte. Los resultados obtenidos mediante sondas de nuestro vecino no son nada halagüeños en lo que a posible vida alienígena se refiere. Pero pasa una cosa, Marte no siempre fue este desierto rocoso infinito de hoy en día. Todo parece indicar que hace 4.000 millones de años nuestro vecino tendría unas características muy similares a la Tierra primordial. Grandes océanos cubrirían Marte, dándole el aspecto de una segunda Tierra. Pero estos océanos y temperatura estable eran posibles gracias a una atmósfera muy densa.
En aquellos tiempos antiguos, Marte estaba cubierto por una atmósfera cargada de CO2, un superefecto invernadero que ofrecía condiciones óptimas para la vida, incluso estando situado más lejos del Sol. Pero poco a poco esta densa atmósfera se fue disipando, la superficie de Marte se enfrió y a su vez quedó completamente desprotegida de la radiación solar, dando como resultado el páramo radiactivo que es el Marte actual. Según algunos estudios, puede que la propia vida fuese la causante de la degradación de la atmósfera. Según esta hipótesis, puede que los microorganismos marcianos se alimentasen de hidrógeno, uno de los principales gases de efecto invernadero, y a modo de residuo generasen metano, otro gas de efecto invernadero pero algo menos efectivo. Así que con el paso del tiempo, poco a poco literalmente se comieron su atmósfera. Las temperaturas bajaron, la atmósfera se disipó y la vida en Marte perdió su oportunidad. Así que puede que en un futuro próximo se encuentren extrañas figuras plasmadas en las rojizas rocas de Marte, fósiles de los microorganismos marcianos de hace miles de millones de años. Pero no seamos derrotistas. Hoy en día se han encontrado indicios de agua salada bajo la superficie y rastros de metano en su atmósfera, lo que podría estar relacionado con la actividad biológica. Puede que escondidos en estos lagos subterráneos hayan sobrevivido microorganismos marcianos. Lo mismo ocurre con los polos del planeta. ¿Qué pasa si en estas capas de hielo todavía existen microorganismos marcianos en una especie de estasis, esperando a que alguien los descongele? Otro candidato que se encuentra en teoría en la zona habitable es Venus, aunque este caso no está libre de polémica. Si Marte es un planeta gélido debido a la falta de una atmósfera de efecto invernadero, Venus es todo lo contrario, un planeta horno. Lo curioso es que los científicos mencionan que Venus pudo haber sido en algún momento un mundo oceánico habitable como la Tierra. De hecho, Venus se puede considerar un planeta gemelo de la Tierra, en cuanto a su tamaño y densidad. Pero en Venus ocurrió lo contrario que en Marte. Mientras que este último perdió su atmósfera de efecto invernadero, Venus reforzó la suya, debido a la salvaje actividad volcánica. La atmósfera de este planeta es densísima. Desde la superficie apenas se podría apreciar el brillo del Sol. Esta atmósfera de CO2 da como resultado un efecto invernadero brutal. Las temperaturas de la superficie de Venus son mayores incluso que las de Mercurio, el planeta más próximo al Sol. La temperatura de Venus puede llegar a ser de 450 grados centígrados. Del mismo modo, la densa atmósfera hace que la presión en la superficie sea 90 veces superior a la de la Tierra. Vamos, que si caminases por la superficie de Venus acabarías chamuscado y aplastado como una lata vacía. No parece el mejor lugar para que la vida se desarrolle. Pero pasa una cosa, a pesar de que la superficie sea un infierno, en la atmósfera de Venus hay una capa que podría ser propicia para la vida, una pequeña franja templada habitable de unos 60 kilómetros de grosor, que rondaría entre los -1 grados y 90 grados centígrados. Diferentes observaciones recientes han detectado tanto vapor de agua como moléculas de fosfina. Estas moléculas solo pueden ser producidas por los seres vivos, o al menos así ocurre en la Tierra. Así que se teoriza que de haber vida en Venus debería ser vida atmosférica. Muchos son los que han tratado de imaginarse cómo podría evolucionar un ecosistema atmosférico, pero básicamente se trataría de una forma de vida totalmente incomparable a los seres vivos de la Tierra. Pequeños microorganismos dejándose llevar por las corrientes o grandes criaturas que utilizan el gas para flotar y propulsarse, como globos aerostáticos vivientes. Por supuesto, esto es especulación, y a decir verdad, muchos en la comunidad científica apuntan que la fosfina de Venus puede ser resultado de procesos naturales exclusivos del planeta, que nada tengan que ver con la vida. Irónicamente, para buscar a los mejores candidatos a la hora de albergar vida, tenemos que salir de la zona habitable de nuestro sistema. Los astros que nos encontramos aquí no son ni siquiera planetas. Se trata de lunas, que orbitan alrededor de los titanes del sistema solar. Las grandes lunas de Júpiter como Io, Calisto, Ganímedes y Europa son algunas de las candidatas principales a la hora de albergar vida alienígena. Europa en concreto es considerado uno de los casos más prometedores. Bajo la mirada de las tormentas del planeta Júpiter, orbita este astro que es básicamente una bola de hielo. Su lejanía del Sol lo convierte en un mundo inhóspito que hace que la Antártida parezca un paraíso tropical. Pero debajo de esta gruesa capa de hielo hay un océano salado global, que probablemente tiene el doble de volumen que todos los océanos de la Tierra combinados. Este océano se mantiene en un estado líquido gracias a la gran actividad geotérmica de la Luna, que a su vez es causada debido al monstruoso pulso gravitacional de Júpiter, que provoca fricción interna en el núcleo. Del mismo modo, la energía de marea de Júpiter se encarga de mantener este océano subterráneo en movimiento, como demuestran los géiseres que emergen de las profundidades de la Luna. La actividad geotérmica es clave en mantener los hipotéticos ecosistemas marinos de Europa. Los organismos alienígenas de Europa necesitarían alguna fuente de energía para poder prosperar. En la Tierra es el Sol el proveedor principal de energía, pero un astro tan alejado del núcleo del sistema obligatoriamente tendría que ser la actividad geotermal la encargada de mantener un ecosistema marino debajo de la capa de hielo. Del mismo modo, estas fuentes hidrotermales liberarían moléculas esenciales para las reacciones químicas, necesarias para la vida tal y como la conocemos. Una de las teorías sobre el surgimiento de la vida en la Tierra indica que probablemente la vida tuvo sus orígenes no en los mares poco profundos de una joven Tierra, sino en las profundidades oceánicas cerca de los respiraderos hidrotermales. Incluso hoy en día, estos respiraderos de los abismos siguen siendo oasis de vida en un entorno durísimo. Así que, ¿por qué no sería posible un ecosistema alienígena sobreviviendo debajo de una capa kilométrica de hielo, cerca de los volcanes y chimeneas submarinas? Pero esta capa de hielo también aporta una ventaja a los hipotéticos aliens de Europa. Sin necesidad de una gruesa atmósfera, esta luna ya tiene un escudo antirradiación.
Esta gruesa capa de hielo también puede ser útil para detener impactos de asteroides o llamaradas solares. Vamos, que los aliens oceánicos de Europa tendrían un hogar bastante acogedor. Eso sí, de oscuridad perpetua. El descubrimiento de microorganismos alienígenas en Europa, y ni qué decir de seres más complejos nadando en estos oscuros océanos, serían la prueba definitiva de que una estrella no es del todo necesaria para que la vida prospere, algo que tiene relación con los planetas errantes. Como bien indica su nombre, planetas que quedaron huérfanos de estrella vagando sin rumbo por el vacío, sin estar sujetos a ningún pozo gravitacional. Si estos supuestos planetas errantes cuentan con un núcleo muy activo, puede que la vida surja en océanos bajo capas de hielo en los rincones más solitarios y heladores del universo. Aún así, existen otros candidatos que se pueden considerar incluso mejores que las lunas de Júpiter. Tendremos que alejarnos un poco más, hacia la órbita del Titán anillado, Saturno. Este es el huésped de dos lunas muy especiales. Por un lado, Encélado. En principio esta luna es muy similar a la candidata anterior. Al igual que Europa, es un mundo de hielo con un océano subterráneo, pero con una notable diferencia. Los datos aportados por la misión Cassini, al analizar el agua salada expulsada por los géiseres de Encélado, muestran la existencia de compuestos orgánicos relativamente complejos, es decir, compuestos de carbono. Y aunque esto no sea una prueba definitiva de nada, sí que indica que Encélado tiene los componentes necesarios para la vida. Todas las casillas del bingo están rellenas. Solo tenemos que realizar más misiones para asegurarnos que hay algo vivo allí abajo. Pero el que probablemente sea el candidato más interesante no es otro que Titán, la luna más grande y más extraña de Saturno. Empecemos diciendo que Titán tiene una atmósfera densa y estable, rica en nitrógeno, parecida a la de la Tierra primitiva. También hay indicios de un océano de agua líquida subterránea. Pero lo más interesante de esta luna es que hay moléculas orgánicas prácticamente por todas partes. Las nubes de metano y etano son la norma. Del mismo modo, el planeta está cubierto por mares y ríos de metano líquido. Sí, a pesar de que en la Tierra el metano en su estado natural es un gas, las bajísimas temperaturas de Titán, unos 160 grados bajo cero, hacen que este gas orgánico se licúe. El mayor mar de metano es el Kraken Mare, que ocupa una superficie mayor que el mar Caspio, y cuya profundidad en la parte central puede llegar a ser de hasta 300 metros. En este mundo, el agua es sustituida por este líquido orgánico. En Titán existe un ciclo de metano, similar al ciclo del agua de la Tierra, es decir, que también llueve metano. Si a esto le sumamos las vistas de Saturno ocupando todo el horizonte, en caso de que las nubes gigantes te dejen, caminar por la superficie de Titán debe ser una experiencia onírica. Pero si nos planteamos la posibilidad de vida alienígena en Titán, ya entramos en lo que se llama bioquímica exótica, es decir, vida que ha tomado una ruta diferente a la vida en la Tierra. En vez de utilizar agua como la base de reacciones biológicas y como disolvente universal, la vida en esta luna utilizaría el metano, una sustancia químicamente reactiva. Los organismos que se originen del metano serían seres muy diferentes a nosotros, se alimentarían de hidrocarburos y respirarían hidrógeno. En caso de que encontremos vida en Titán, tendríamos que replantearnos el concepto de la zona habitable, creando una zona habitable del metano donde esta sustancia se comporta como un líquido. Todavía no existe ninguna prueba de la existencia de vida en Titán, pero la NASA plantea lanzar la misión Dragonfly en 2028, un dron que volará sobre la superficie de Titán para analizar la química y buscar señales de vida. Imaginaros si de repente nos encontramos seres estacionarios de aspecto de planta prosperando en los deltas de metano, o seres de aspecto indescriptible nadando en estos océanos completamente translúcidos, pero por ahora toca esperar. En caso de que se encuentre vida en alguno de los astros indicados en este vídeo, ni qué decir si encontramos vida exótica en zonas que consideramos impracticables para la vida, como el cinturón de asteroides, tendríamos que replantearnos muchas cosas. Por un lado, sería la prueba definitiva de que la vida es tremendamente común en el cosmos. A pesar de que las condiciones limitan mucho el surgimiento de la vida, esta de alguna forma se abre camino. Es decir, que tendríamos un universo lleno de primos estelares esperándonos. Pero por otro lado, este descubrimiento también acarrearía un problema. Volvemos a la paradoja de Fermi. Si hay vida por todas partes, ¿cómo es que nadie allí afuera ha contactado con nosotros? ¿Llegar al nivel de nuestra civilización es muy complicado para una especie? ¿El surgimiento de la consciencia es muy poco común? ¿O puede que sepan de nuestra existencia y no contesten porque los aliens comprenden que vivimos en un bosque oscuro? También es posible otra deprimente realidad, que las civilizaciones con capacidades interestelares surgen y se marchitan sin cesar. Puede que, como rige la hipótesis de los filtros de la paradoja de Fermi, exista un filtro que ninguna especie interestelar puede superar y que tarde o temprano acaba con ellos. Un filtro invisible que está frente a nosotros. El espacio y el tiempo en nuestro maravilloso universo son vastísimos. Coincidir en el mismo tiempo y en un espacio cercano parece ser muy difícil. Es decir, que simplemente nunca coincidimos para conocernos, como dos personas que nunca llegan a conocerse porque tienen horarios totalmente opuestos. Puede que en un futuro, cuando nosotros desaparezcamos, surja otra especie en un sistema cercano y acabará preguntándose lo mismo. ¿Estamos solos? ¿Por qué nadie contesta? Pues con esta reflexión final damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dadle like, compartid y suscribíos al canal. Me ayudáis mucho de esta manera. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!